Este, Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con el tema de consideraciones éticas en la atención del adolescente. Y bueno, en donde nos quedamos, estábamos hablando acerca del consentimiento informado, documento muy importante en la atención de nuestros pacientes, en todas sus edades y niveles de atención. Ahora bien, continuando con lo del consentimiento informado, en tema del adolescente, es importante saber que cuando nuestros pacientes son mayores de 12 años, el consentimiento lo puede tomar o no el menor, según las circunstancias en las que se encuentre en ese momento. Sin embargo, en la mayoría de los casos siempre debe ser oído con antelación. Esto quiere decir que la decisión el consentimiento del menor debe ser escuchado, pero también debemos de tomar en cuenta la participación de los padres si en ciertas situaciones o casos especiales, como pueden ser algunos que pongan en riesgo grave la salud de nuestro paciente. En el caso de los mayores de 16 años, de acuerdo con la Ley 41/2002, que es la que regula la autonomía del paciente, pues se refiere a la capacidad de ofrecer el consentimiento a todos aquellos pacientes mayores de 16 años. Recordemos que vimos en la clase anterior que se consideraba que a partir de los 16 años, en algunas ocasiones, los adolescentes ya pueden tener la capacidad y la madurez como tal para poder tomar decisiones en lo que respecta a su salud. Ahora bien, nos mencionaba la literatura muy importante que cuando el paciente es menor de edad, o perdón, el paciente menor de edad no es capaz intelectualmente ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención, este consentimiento lo va a dar el representante legal y después de haber sido escuchado su opinión, si tiene 12 años cumplidos. Es decir, de esta edad en adelante se debe de escuchar, pero sí debe de participar el tutor o el padre en este caso. Aquí les muestro una tabla de intervenciones en los menores. En la primera columna pues vienen las intervenciones como tal y de ahí se van desglosando de acuerdo a la edad, menor de 12 años, entre 12 y 16 y entre 16 y 18. Hablamos, por ejemplo, de intervenciones de bajo riesgo. En los menores de 12 años van a consentir los padres, mientras que entre los 12 y 16 consienten los padres y los menores pueden ser escuchados. Y a partir de los 16 a 18, pues ya puede consentir el menor. En las de alto riesgo van a consentir los padres, en menores de 12 años, entre 12 y 16, pues igual consienten los padres, los menores son escuchados. Y entre los 16 y 18 va a consentir el menor, pero los padres deben de ser informados. En el caso de la intervención voluntaria del embarazo, pues aquí en todas las edades tienen que consentir los padres. Ya si hablamos de un paciente mayor de edad, pues ya no hay tanto problema, pero aún así sí deben de estar bien documentado, que se da la información tanto al paciente como al familiar acerca de los riesgos cuestiones secundarias que puedan suceder de acuerdo a esta intervención. Mismo caso para los ensayos clínicos y técnicas técnicas reproductivas. Caso especial, el reasignación de sexo. Aquí entre los 12 a los 16 años generalmente se aconseja tratamiento hormonal y debe de ir acompañado de un apoyo psicológico. Hablamos de una intervención multidisciplinaria y por ende también deben de darse muy bien la información tanto al paciente como a los familiares o en este caso a los tutores. Si hablamos de una cirugía que están entre el rubro de 16 a 18 años, aquí deben de consentir los padres, pero con una sentencia judicial, es decir, que debe estar avalado ante la ley, porque pues ya estamos hablando que es pues un cambio de sexo, ¿no? Entonces sí es una intervención, se podría decir un poco delicada. En el caso de las cirugías estéticas, de igual manera, los padres deben de consentir en menores de 12 años, en los de 12 y 16 deben de consentir los padres y los menores deben ser escuchados. Y bueno, entre los 16 y 18 puede consentir el menor siempre y cuando haya un informe psicomédico favorable por parte del menor, pero si hay riesgo, los padres deben de estar informados. Es como cualquier cirugía en sí, pero sí debemos de tener en cuenta estas consideraciones. En el caso de la donación de órganos y donación de sangre, pues deben de consentir los padres y en algunas situaciones como perforaciones o tatuajes, pues deben de consentir los padres, pero ya entre los 16 y 18 debe de consentir el menor. Aún así, pues ya son casos muy excepcionales. Es raro que
pues que nos llegue algo así aquí al hospital de que, digo, no, nosotros no vamos a hacer las perforaciones en los tatuajes, pero sí en algunos centros en los que se hagan ese tipo de procedimientos, sí debe de haber ciertas normativas. En cuanto a los derechos de la personalidad en el menor, estos se consideran como bienes jurídicos que son subjetivos, son innatos, privados, absolutos, intransmisibles, inmodificables e irrenunciables. No podemos comerciar ni negociar con ellos y las personas no necesitan adquirirlos, sino que son inherentes en el ser humano. Es decir, cada persona o cada paciente pues cuenta con una personalidad y no podemos cambiársela, no podemos modificarla, o sea, ya es algo a lo que ellos tienen derecho desde que nacen. Y va a estar ligado a la dignidad de la persona. Esto, por ende, debe de ser respetado, no se pueden suprimir ni crear, y sino esto se limita a reconocerlos y protegerlos en la cuestión jurídica. O sea, no podemos cambiarlos, solamente los reconocemos, los respetamos y deben de protegerse. Esto se refiere sobre todo en aquellos niños que se consideran transexuales. Uh-huh. Entonces, en aquellos niños que no se sienten identificados con el sexo con el que nacieron, pues existe ahorita ya un respaldo jurídico en el cual pues se les puede dar pues ¿cómo se llama? El derecho de empezar a hacer el cambio de sexo, como lo comentabas, pues iniciar con terapia hormonal y sobre todo apoyo psicológico y psiquiátrico, porque incluso pues es multidisciplinario, endocrinología, urología, tanatología, sí, porque pues son muchas cosas, e incluso pues no nada más al menor, sino también a la familia. Sobre todo, por ejemplo, los papás, la mamá, el papá, cuando dependiendo de en qué sea por ejemplo, un papá machista, pues nunca va a reconocer que su hijo que sea varón, pues quiera ser mujer, ¿no? Y pues, quiera cambiar o sea, de sexo, o sea, de sexo, bueno, pues en primer lugar de nombre, ¿no? Identificarse como con otro nombre con el cual ellos no le dieron de nacimiento, ¿no? No está registrado así. Entonces, lo que les comentaba, es todo un problema, bueno, es problema porque no todo el mundo sabe este tipo de leyes, ¿no? Ese tipo de derechos que tienen los adolescentes. Entonces, sí, pues, es importante que se asesoren y, por ejemplo, en nuestro hospital, aquí a nivel de la región, no existe una asociación o algo, algún lugar en donde se sientan apoyados. La única que yo conozco es la clínica que es del infantil, en la cual pues hay pues bueno, es una ginecopediatra, una endocrinóloga, el psiquiatra, el psicólogo, y bueno, pues también tanatólogos, les digo, porque los papás luego se sienten, pues ya, para ellos, el hijo pues ya se murió, no existe, ¿no? Entonces, pues es que no saben lidiar con la situación. No es porque se haya muerto, sino porque pues él no se identifica así pues esos niños que llegan a esa clínica pues generalmente llegan por intentos de suicidio, porque pues no se sienten identificados, son buleados por la forma en que se visten, en la que se comportan. Entonces sí es importante eso, que a partir de los 12 años, bueno, todos los niños desde que nacen tienen cierta personalidad, pero a partir de los 12 años ya ya ellos deben de defender su propia personalidad. O sea, por ejemplo, no falta de pequeños de que, no, las niñas no juegan con coches, ¿no? Los niños no juegan con muñecas, ¿no? Entonces, pues no, o sea, no hay juguetes de género, pues. No deberíamos de ser, nosotros mismos hacemos ese tipo de conductas. Entonces, pues eso del derecho a la personalidad es algo muy importante porque, pues, a veces como padres, ya desde un principio se dan cuenta que el niño no se siente identificado y pues desgraciadamente no lo quieren reconocer.
Entonces sí, la única manera de apoyar a ese que es tu hijo, pues es apoyándolo de la manera en que se sienta mucho mejor, ¿no? Gracias, Jesús Iván. Sí, gracias, doctor. Y bueno, esto va ligado también a los derechos a la no discriminación por el sexo y la lucha contra la violencia de género. Están decretados en algunas legislaciones estatales. Aquí en la bibliografía donde lo saqué, pues creo que es española, entonces menciona por ahí algunos decretos por allá, pero creo que son iguales en todos lados. De igual manera, los derechos a la identidad sexual, estos los podemos encontrar en diferentes artículos, como en la Ley 2/2014, para la no discriminación por motivos de identidad de género, que estábamos hablando anteriormente, y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Y en la 8/2017, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no discriminación de las personas de la comunidad LGTBI y sus familiares. Aquí nos resumen una tabla de derechos de la personalidad de los menores. Nos mencionan ciertos conceptos y desde qué edad o en qué edad tienen el derecho como tal. En este caso, por ejemplo, en el cambio de registro del nombre, pues ya sería a partir de los 18 años, más que nada por las cuestiones legales, ¿sí? En la no discriminación de género, pues va desde el nacimiento, pues es una igualdad real sin discriminación en todos los ámbitos. Contra la violencia de género, pues igual desde el nacimiento. El cambio registral de identidad sexual, en este caso también va ligado al primer concepto, desde los 18 años. Para la atención sanitaria, la transexualidad va desde la pubertad a los 18 años. ¿Por qué desde la pubertad? Porque es en esta etapa donde pues el adolescente tiene un poco más de capacidad de su conciencia, de cómo se siente identificado, y es aquí donde pues trata de manifestarlo a sus familiares para hacer el cambio de sexo. Y es muy importante porque si recordamos en la cuestión fisiológica, pues aquí empieza todo lo que es el desarrollo hormonal ya del adolescente para lo que es la cuestión cuando sean adultos, y pues aquí es donde se deben hacer las intervenciones multidisciplinarias con endocrinología, psicología, tanatología, todo, etc. En cuestiones de cirugía estética, pues como estamos hablando de que ya son procedimientos quirúrgicos, pues sí debe de ser más a mayor edad. Sin embargo, por ejemplo, en el menor de 12 años, la decisión debe ser de los padres. Yo creo que sí no he visto casos, pero pues pudiera presentarse. Entre los 12 y 16, igualmente los padres son los que consienten, y entre los 16 a los 18, pues se debe de contar igual con el informe psicológico y médico favorables para que pueda decidir tanto el adolescente, y los padres deben ser informados. Ya cuestiones diferentes, menos graves, que estamos hablando de las perforaciones o los tatuajes, bueno, a partir de los 16 años. Continuando con el tema, pues la confidencialidad del secreto profesional. Sabemos nosotros que, de acuerdo con el juramento hipocrático, pues tenemos la necesidad de que toda la persona que trabaja en el área de la salud tiene la obligación de respetar la información, la confidencialidad recabada en las actividades como tal. Es decir, toda la historia clínica, todos los datos que pudiéramos nosotros recabar de nuestros pacientes, pues tenemos que tener mucho cuidado con no estarlos divulgando. Pero hay algunas situaciones excepcionales en las que se debe, o se puede, mejor dicho, quebrantar esta regla, y más que nada por las cuestiones éticas y legales. Estas situaciones, por ejemplo, deben de ir ligadas aquí se mencionan tres: autorización del paciente. Esto va a ocurrir cuando se emiten informes o certificados médicos a petición del mismo adolescente. En el caso de que el paciente le pida al médico que se le explique a los familiares acerca de la enfermedad o pronóstico de esta. No sé, un ejemplo tal vez un poco fuera de lo común, pero un adolescente que llegara a tener, no sé, alguna enfermedad de transmisión sexual, o en el caso, por ejemplo, de embarazos adolescentes, pues ellos ya pueden solicitar que esta información confidencial sí pueda ser transmitida a sus padres.
En el caso de la colaboración con la justicia, pues aquí es comunicación con la autoridad acerca de un delito que haya cometido el adolescente. Mencionaba la literatura que este es un punto un poquito fuerte, más que nada para el área de la salud, porque pues nosotros como prestadores de servicios sabemos que debemos mantener cierta confidencialidad, pero si estamos ante una situación en la que sabemos que el adolescente ha cometido un delito y que hay riesgos o daños graves a terceras personas, pues inicia el proceso legal y en ocasiones podemos ser nosotros citados ante un juez, ya bien sea como testigos de o para poder apoyar al adolescente. Y pues ahí es donde empieza como que el conflicto, si doy la información, no la doy. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de las veces, desafortunadamente, y más aquí en México, pues el médico es el que termina mal en la cuestión legal por quebrantar esa confidencialidad. En el caso de los riesgos para terceros, pues el profesional va a estar obligado a informar al paciente que el ocultar un problema puede dañar a terceros, comprometer la integridad física de estos. Por ejemplo, paciente que tenga VIH y que mantenga prácticas de riesgo con otras personas, pues sí tenemos que decirle al paciente, ¿sabes qué? La situación es esta, es riesgoso, tienes que iniciar tratamiento, sí, pero también tienes que tener esa conciencia de que tienes que informarle a las personas con las que has tenido contacto acerca de la situación. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un riesgo a terceros. Y es aquí donde se rompe esa confidencialidad, porque sí es un tema muy delicado. Y en el caso de que se requiera orientar al paciente para tomar precauciones necesarias o informar a terceras personas, que por ejemplo, el mismo ejemplo que hablábamos del VIH. En algunos supuestos, excepcionalmente, que marcarían los límites de la confidencialidad, hablamos igual de situaciones de grave peligro para la vida. En este caso, adolescentes que tengan ideas suicidas u homicidas o trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia. Sí es importante tal vez y considerar el hecho de que tendríamos que nosotros romper esa confidencialidad porque no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que hablar también con los familiares. Obviamente le tenemos que explicar al adolescente, sabes que la situación es esta, tenemos nosotros que darle esa información a tus padres y también debemos de saber hasta dónde podemos nosotros informar a los padres y qué debemos informar. Y sobre todo tener el tacto para decir las cosas, porque pues en ocasiones los padres no lo van a tomar de la mejor manera posible al principio. Pues, o sea, pensar que mi hijo se quiera suicidar o tenga ideas homicidas, pues sí es un poquito fuerte. En situaciones de gran riesgo social, ideas sobre fugas o daños irreparables, riesgo de perjudicar a terceras personas, el ejemplo anterior de un paciente con VIH, o situaciones de maltrato o abuso sexual o que estén en riesgo de las mismas. Pacientes que presenten signos físicos de maltrato o abuso sexual. Aquí también es importante, sobre todo en las adolescentes, en las parejas adolescentes, pues ya ver que luego si hay un poquito de este tipo de situaciones se llegan a presentar y los padres pues, no están enterados y pues sí hay que informarlo como tal, porque pues estaríamos evitando una situación de peligro o que ponga en peligro la integridad de nuestro paciente. No sé si quiere agregar algo ahí, doctora. Sí, es importante eso que mencionas, o sea, cuando ya la situación está agrediendo, ya está afectando a terceros, o bien los pacientes, por ejemplo, en este caso, tienen ideas suicidas o tienen ideas homicidas, entonces sí es importante, pues obviamente, platicarlo con la familia y pues en este caso, pues hay que hacer una sesión conjunta, trabajo social, psicología, y los médicos que lo están tratando, porque pues sí, sí es algo muy grave. Bueno, aquí no he escuchado que pase, a lo mejor porque, pues México mágico, ¿no? Pero en Estados Unidos, pues sí se ha dado esa situación, ¿no? Sobre todo en los adolescentes. En algunas ocasiones han comentado en aquellos que
llevan a cabo tiroteos, pues los chavos han confesado que pues obviamente se sienten a gusto con la sensación de llevar a cabo un tiroteo, ¿no? Matar gente, lesionar gente, lastimar gente. Entonces, ese tipo de situaciones, pues, o sea, tampoco lo vamos a hacer solo nosotros, ¿no? Tenemos que tener un equipo multidisciplinario y en este caso, incluso invitar atención al derechohabiente, por el hecho, la cuestión legal que a nosotros nos implicaría, ¿no? Por ejemplo, eso no es en adolescentes, pero a mí me pasó con una mamá, bueno, no a mí, en el servicio de nefrología pediátrica, había una niña que estaba, pues desde chiquita nació con riñones poliquísticos y la niña pues llegaba bien mal al hospital, así chocada, muy mal, muy mal, muy mal. Llegaba, le dábamos tratamiento, mejoraba y a los 6 días se iba a su casa. Y así, y ahí no sé si era por, no sé qué le pasaba a la señora, pero siempre que yo tenía guardia, en esa guardia llegaba. Stephanie se llama la niña, no se llamaba, no se me va a olvidar. Entonces, pues ya 4 o 5 veces llegaba muy mal y yo así, ay no, o sea, ya en las últimas 2 veces ya yo hacía reporte al MP porque por omisión de cuidados maternos, porque no es que no supiera cuidarla, sino pues ya dejaba que se pusiera muy mal. Entonces, hicimos una sesión conjunta y la verdad tardamos mucho. Y ya en la sesión conjunta la mamá confesó en frente del psicólogo y todos que pues es que ella ya no quería que su niña sufriera. Entonces ella veía que llegaba y pues obviamente le poníamos catéter o la canalizaban y la intubábamos y así, o sea, pues todo, ¿no? Y decía ella que ya no quería que le pasara eso, pero ya cuando estaba muy, muy mal, ella ya sentía miedo de que se fuera a morir y ya la llevaba al hospital. Entonces, pues sí, fue una cuestión legal, pues delicada, porque pues el papá se iba a trabajar y pues la señora se quedaba a cuidar a la niña. Hizo como un burnout de este cuidador primario, la señora. Y tenía así ideas de que pues que a lo mejor estaba mejor, iba a estar mejor incluso su casa si su hija se muriera. Entonces, pues porque pues tenía muchas cosas que hacer, muchos cuidados tenía esa niña y pues bueno, no es justificación, pero yo creo que en este tipo de cosas en los adolescentes, sobre todo cuando tienen enfermedades terminales o tienen no adecuadas compañías, pueden llevar a cabo esta situación de las tan fácil como cuando ahora que está muy de moda que hagan el cutting o que se embaracen, este, se embaracen en grupo. En Estados Unidos sí pasó, ¿no? Que un grupo de 7 jóvenes creo que se embarazaron al mismo tiempo para que sus hijos, y es más, se embarazaron del mismo padre. Todos iban a ser hermanitos. Y bueno, pues ese tipo de, todas adolescentes entre 14 y 16 años. Entonces, pues son cosas que dice uno, o sea, eso se pudo haber prevenido, ¿no? O sea, si tuviera alguien que estuviera atento a ese tipo de señales, pues, o sea, hay muchas, la verdad es que también los adolescentes se las ingenian para hacer estupideces. Entonces, son muchas cosas. Es algo muy, muy difícil para nosotros como médicos, poder decidir, por ejemplo, en este caso, oigan, lo digo o se queda como secreto profesional. Y pues no, en el momento en el que está ya atentando contra otras personas, sí es importante denunciarlo. Y pues tener ahora sí que las cosas a la mano con nosotros para que no salgamos perjudicados, o sea, no por, es que violó el secreto profesional o expuso al paciente o así, porque luego, por ejemplo, en el caso de las ideas suicidas y que el niño sí intenta suicidarse, imagínense el hecho de que ustedes sabían y que pues a lo mejor sí se suicidó o sí tuvo un intento de suicidio, entonces esa culpabilidad pues no se nos quita a nosotros, ¿no? Una. Dos, en el momento en el que sí se haya suicidado, pues ya nosotros seríamos cómplices, porque realmente nosotros conocíamos la forma de pensar de ese paciente y que pues el hecho es de que a lo mejor
pudiera decir que pues no, que el mundo no vale la pena, que yo creo que ya me debería de morir y ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces uno piensa, no, no lo va a hacer, ¿no? Pero el hecho de que tenga la idea está sembrada en la duda, entonces mejor si ¿cómo se llama? Sí sería correcto denunciarlo, pero así hacer una sesión y obviamente en esa sesión, pues lo que se lleva a cabo en esa sesión, pues se queda ahí, ¿no? Entonces, si es y ya pues se dan a cabo unos puntos y ya se, trabajo social, atención al derecho habiente, incluso el jurídico, pues ya nos dice cuál es la pauta para tomar ¿cómo se llama? La pauta a seguir, ¿no? Ok, continúa, Jesús Iván. Gracias, doctor. En el caso de la confidencialidad con la atención a los adolescentes, pues bueno, desde un punto de vista ético, se debe de respetar la confidencialidad a partir de los 16 años. Volvemos a lo mismo, ya que se considera que tiene la capacidad suficiente para decidir sobre sus derechos y a la personalidad y de su intimidad. Y bueno, considerando las cuestiones jurídicas y éticas que ya se refirieron anteriormente, pueden darse ciertos casos donde se debe de o se quebranta esta confidencialidad. Esta diapositiva es básicamente lo mismo, las mismas tres condiciones anteriores, pero ya un poquito más definidas. Y bueno, en el caso del menor en la asesoría, el que es muy importante, estos son unos puntos que debemos de tener nosotros en cuenta para la atención con los adolescentes. Aquí nos mencionaba que en cada visita o cada consulta de asesoría, pues debe de haber flexibilidad y adaptación a las necesidades de nuestros pacientes. Hay que facilitar accesibilidad y las posibilidades que vuelva nuevamente a consulta cuando él lo necesite o lo requiera. Tenemos que consolidar una relación de confianza en el caso médico-paciente. Debemos demostrar interés y de verdad una sincera preocupación por la situación actual de nuestro paciente. O sea, no dejarlo así como que a la deriva, lo que mencionabas. ¿Sí? Debemos de poner atención a lo que nos está diciendo. Debe de desarrollarse un trato con sensibilidad y escucha empática hacia nuestro paciente y hacerle sentir que es una persona madura, que se está escuchando sin prejuicios y que se toma en cuenta o se consideran sus comentarios, o sea, todos los comentarios son importantes en la atención. Y cualquier crítica debe de ir dirigido a la conducta perjudicial y no directamente a la persona, es decir, no juzgarlo por lo que está haciendo, sino hacerle saber que lo que hace no está bien y que puede omitirlo o mejorarlo sin hacerle sentir culpa como tal. Debemos demostrarnos neutrales y cuando se le ofrezca algún consejo va a ser dentro de la relación profesional, más no de amistad, porque como estamos tratando con adolescentes, ya se mencionaba en pláticas anteriores, en el caso, por ejemplo, del CARA, pues tendríamos nosotros que tomar muy en cuenta que estábamos hablando con adolescentes y en ocasiones ciertas pláticas se podrían tomar como burla o podrían hacer chistes de ellos y es ahí donde nosotros teníamos que delimitar esa relación médico-paciente y no esa relación entre compañeros o amigos, porque pues a veces los mismos adolescentes no saben diferenciarlo como tal y pues nosotros tenemos que llevar la batuta de esta situación. Un punto muy importante, debemos observar la comunicación no verbal, porque esto nos va a brindar información sobre la actitud del paciente en la entrevista o los cambios que se puedan producir a lo largo de ella, es decir, el lenguaje corporal de nuestros pacientes. Y bueno, la confidencialidad siempre debe de asegurarse desde el punto de vista ético y legal, como tal. Y solamente podrá ser quebrantada en ciertas situaciones, como ya lo habíamos mencionado. Ahora bien, hay ciertos escenarios en los cuales hay conflicto en la toma de las decisiones. Nos mencionaban tres en especial. Por ejemplo, si un hijo menor de edad
quiere someter a una intervención de salud y los padres se oponen, basta con el consentimiento del menor, siempre y cuando tenga la capacidad suficiente. Pero dicho lo contrario, si no la tiene y la intervención es necesaria para la salud del menor y no es urgente, se tendrá que poner al conocimiento de un juez y son ellos quienes deberán dar la luz verde para realizar dicha intervención. En el caso de que el menor de edad no quiera someterse a la intervención, pero los padres sí la aceptan, se debe de respetar la decisión, si con ello no corre riesgo la vida del paciente. Si no sea una intervención menor que no ponga en riesgo la vida del paciente y él no se quiere someter, pues se deberá de respetar, pero pues sí también cabría la posibilidad de manejarlo con en este caso un juez o un departamento de trabajo social, en este caso en el hospital, o sea, que tengan su conocimiento, no quedarnos nosotros con eso, sino que sí debemos de buscar cierta ayuda o respaldo para evitar conflictos posteriores. Y bueno, en el caso de que el menor de edad y los padres no quieran someterse a la intervención y no afecta gravemente la salud del menor, pues se debe de respetar la decisión de ambos. En la siguiente diapositiva estamos viendo una tabla de intervenciones sanitarias. Aquí nos desglosa más o menos ciertas situaciones, por ejemplo, si el menor consiente o no consiente. En el caso de que el menor sea capaz y se requiera la intervención y los padres consienten, pues se va a intervenir. Si no es capaz, pero los padres consienten, de igual manera se interviene. Y donde la capacidad se pone en duda, si los padres consienten y es necesaria la intervención, pues se realiza. En el caso de que los padres no consientan, pero el menor sí, debemos de valorar si es urgente o no la intervención. En el caso de que sea urgente, se va a intervenir en estado de necesidad, o en el caso de que no sea urgente, pues debe de ser mediante la autorización de un juez. Situaciones como ensayos clínicos, intervención voluntaria del embarazo, técnicas de reproducción asistida, sí deben de ser, se debe de intervenir, aunque los padres no consientan, el menor sí, pero siempre y cuando con el respaldo jurídico como tal. En el caso de que los menores no consientan, pero su capacidad, bueno, tienen una menor capacidad y aquí debemos considerar el riesgo vital del paciente. Si es urgente, se debe de intervenir y si no es urgente, pues se debe de esperar la autorización. En el caso de que no se corra riesgo o no sea urgente, pues no se interviene. En los menores no capaces, pues se deberá de intervenir siempre y cuando corra riesgo vital la vida del paciente y con la autorización de los padres. Y si la capacidad del menor se pone en duda, pues se opta por la más beneficiosa para el menor. Y en el caso de que los padres no consientan y el menor no consiente, de igual manera valoramos riesgo vital. Si es urgente, se interviene. Si no es urgente, pues se pone a la autorización del juez o de alguno de los padres o los progenitores. Y en el caso de que pues no pone en riesgo la vida y no es urgente, pues no intervenimos. Y bueno, eso sería básicamente todo lo de las consideraciones o las más importantes. Ok, muy bien, gracias Jesús Iván. Gracias. ¿Alguna